Hugo Sánchez decidió hablar y sus declaraciones sacudieron al mundo del fútbol. Sus comentarios sobre Henry Martín generaron una ola de impacto que sorprendió a todos y reabrió un debate que muchos creían olvidado. ¿Quieres conocer cada detalle de lo que dijo? Entonces dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Henry Martín parecía haber alcanzado todo aquello con lo que un futbolista sueña. Goles decisivos con el América, títulos importantes y una presencia constante en la selección mexicana. Muchos lo consideraban el delantero que el país había estado esperando. Sin embargo, una sola decisión cambió completamente el rumbo de su historia. Y para aumentar aún más el impacto, Hugo Sánchez, una de las figuras más legendarias del fútbol mexicano, dio declaraciones inesperadas que generaron un gran revuelo. Henry Josué Martín Mex nació el 18 de noviembre de 1992 en Mérida, Yucatán, una ciudad encantadora, reconocida por su belleza turística, aunque alejada de los grandes escenarios del fútbol nacional. Creció en un entorno donde el deporte no era prioridad y donde soñar con llegar a la primera división parecía una fantasía lejana. Desde niño entendió que, si quería triunfar, debía romper muchas barreras. Su paso por los Venados fue decisivo, no por un número abrumador de goles, sino por su entrega total dentro del campo. Corría cada minuto como si se tratara del último partido de su vida, y entrenaba con una pasión inquebrantable. Esa actitud lo llevó a ser parte de un nuevo desafío con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. En ese tiempo, el club aún no pertenecía a la élite, pero apostaba por jugadores con hambre de superación. Henry llegó con una mochila llena de dudas ajenas, pero con una mente firme en sus convicciones. Tras años de trabajo silencioso y constante, finalmente tuvo la oportunidad de mostrarse en la máxima categoría, vistiendo la camiseta de los Xolos de Tijuana. Allí comenzó a sumar minutos y experiencia, aunque su verdadero salto aún estaba por llegar, y sucedió cuando nadie lo esperaba. En 2018, el América lo incorporó sin grandes anuncios. No era una estrella mediática ni una contratación rimbombante. Muchos lo veían como una alternativa secundaria, una solución temporal. Pero Henry no aceptó ese rol. Desde su debut, dejó claro que había llegado para quedarse, y lo demostró con goles. Anotó contra Lobos BUAP en su primer partido y, poco después, firmó un triplete frente a Pumas, acallando toda duda sobre su capacidad. Su estilo se caracterizaba por la garra, la entrega, la presión constante y una mejora notable en su definición. Aunque no era el jugador más técnico, su eficacia lo convirtió en una pieza de enorme valor en un equipo tan exigente como el América. Con el paso de las temporadas, se consolidó como uno de los máximos goleadores del club, rompió marcas personales y se posicionó entre los artilleros más destacados del siglo XXI con la camiseta azul crema. Fue pieza clave en el título de la Apertura 2018, levantó la Copa MX en 2019 y también el campeón de campeones ese mismo año. Además, ayudó al equipo a alcanzar múltiples semifinales y finales, siempre con la misma intensidad. Su desempeño lo llevó a ganarse un lugar en la selección mexicana. En medio del eterno debate sobre quién debía portar el 9 del Tri, Henry comenzó a destacarse como una opción seria. Debutó en 2015, pero fue a partir de 2019 cuando se consolidó como titular frecuente. Participó en las Copas Oro de 2019 y 2021, siendo campeón en la segunda, donde marcó goles decisivos tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias. También fue parte del proceso clasificatorio rumbo a Qatar, donde aportó goles importantes. En 2021, representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, conquistando la medalla de bronce. Aunque muchos lo consideraban veterano para el torneo, su liderazgo y madurez fueron vitales para guiar a los jóvenes en momentos decisivos. En el Mundial de Qatar 2022, Henry volvió a vestir la camiseta nacional, jugó minutos claves en la fase de grupos y marcó un gol frente a Arabia Saudita. No fue titular indiscutible, pero su esfuerzo y su compromiso demostraron por qué había llegado tan lejos. De los campos polvorientos de Yucatán a los goles en el Estadio Azteca, del anonimato al brazalete de capitán, Henry Martín parecía vivir el mejor momento de su carrera. Muchos pensaban que todavía tenía mucho por delante, pero el destino tenía preparado un giro inesperado.
Después de años de trabajo, títulos y reconocimiento, se encontró frente a la oportunidad más deseada por cualquier jugador mexicano, el salto al fútbol europeo. Y no se trataba de rumores, sino de interés real de equipos en España, Portugal e incluso los Países Bajos. A sus 31 años, seguía en un excelente nivel, era titular en el América y se mantenía como uno de los delanteros más regulares del país. Su contrato estaba a punto de terminar y todo parecía alineado para dar el gran paso. Tenía experiencia, prestigio y todavía la energía necesaria para competir al más alto nivel. Muchos esperaban que saliera de su zona de confort y aceptara el reto de probarse en otro continente. Pero esa decisión nunca llegó. Henry eligió renovar con el América y quedarse en el club que lo había llevado a la gloria. No hubo comunicados extensos ni explicaciones detalladas, solo una frase sencilla: aquí estoy. Para algunos, ese gesto fue una muestra de fidelidad, para otros, el cierre de un ciclo que pudo haber sido aún más grande. Su elección generó cuestionamientos. ¿Fue lealtad al equipo? ¿Comodidad? ¿O simplemente la falta de ofertas concretas? Nadie lo sabrá con certeza. Lo que sí quedó claro es que, a partir de ese instante, la percepción sobre él cambió. La figura del luchador incansable dio paso a una palabra más fría: conformismo. Algunos defendieron su decisión, considerándola válida y coherente, mientras que otros lo vieron como un paso atrás, una forma de evitar nuevos riesgos. No solo renunció a la posibilidad de jugar en Europa, sino también a la oportunidad de cambiar su destino. Después de la renovación, continuó siendo titular y marcando goles, pero algo parecía distinto. Su rendimiento empezó a decaer lentamente. Al principio fueron molestias musculares sin importancia, pero con el tiempo las lesiones se volvieron más frecuentes y prolongadas. Sus ausencias en partidos clave comenzaron a preocupar, y en el fútbol, cuando un jugador se detiene, otro toma su lugar. Mientras Henry pasaba más tiempo recuperándose que compitiendo, nuevas figuras aparecían. Santi Jiménez brillaba en Europa con el Feyenoord, Julián Quiñones, recién nacionalizado, destacaba en el América. Brandon Vázquez se hacía notar en la MLS, Raúl Jiménez intentaba resurgir, y jóvenes como Marcelo Flores y el propio Chicharito pedían nuevamente espacio. Todos competían por la misma posición, el delantero titular del Tri. Henry seguía jugando, anotando de vez en cuando, pero ya no era el atacante explosivo que lideraba la tabla de goleo. Su físico ya no respondía igual y esa chispa en su mirada, símbolo de su carácter competitivo, parecía haberse apagado. El hombre que un día representó la esperanza de México ahora enfrentaba un desafío distinto, no el de marcar goles, sino el de reencontrarse consigo mismo. El punto culminante emocional en la trayectoria de Henry Martín fue el Mundial de Qatar 2022, cuando logró anotar un gol y cumplir el sueño que todo futbolista anhela: dejar su huella en una Copa del Mundo. No obstante, después de esa hazaña, la motivación que lo impulsaba se desvaneció poco a poco. La euforia se transformó en una especie de inmovilidad, como si cualquier logro posterior resultara insignificante frente a lo que ya había alcanzado. Dentro del América comenzaron a surgir las primeras dudas. Parte de la afición empezó a cuestionar su rendimiento, asegurando que ya no era intocable y que el equipo necesitaba un delantero más joven, con energía renovada y mayor explosividad. En la selección mexicana, simplemente dejaron de convocarlo. No hubo comunicado ni despedida, solo un silencio que decía todo. No se trató de un declive dramático ni de una lesión grave, sino de algo más doloroso: el olvido. Henry se dio cuenta de que, aun sin haber cometido errores, había sido desplazado. Nuevas generaciones, llenas de ambición y frescura, ocuparon el lugar que alguna vez fue suyo. El guerrero que parecía inquebrantable seguía presente, pero ahora en un papel secundario, convertido en suplente y en recuerdo de un pasado que empezaba a desvanecerse. Fue entonces cuando una voz con peso histórico reavivó la conversación, la de Hugo Sánchez, considerado el mejor delantero que México ha tenido. Su opinión no pasó inadvertida, porque cuando él habla, el país escucha. No es un analista cualquiera, sino el ídolo que conquistó Europa cuando nadie lo creía posible, el 5 veces máximo goleador de España, el hombre que convirtió las chilenas en arte.
Su palabra tiene la autoridad de quien sabe lo que significa llegar y mantenerse en la cima. Por eso, sus comentarios sobre Henry causaron un fuerte impacto inmediato. Hugo expresó que Henry atravesaba un periodo complicado justo en una etapa decisiva antes del Mundial. Su tono no fue burlón, sino realista. Aclaró que las lesiones lo habían dejado en desventaja, ya que mientras otros delanteros mostraban gran forma física, él perdía continuidad y ritmo. Utilizó la palabra tristemente, y no por casualidad, reflejaba su decepción hacia un jugador al que había admirado en el pasado. Posteriormente lanzó la crítica más contundente, refiriéndose a la elección que había cambiado el rumbo de su carrera, la renovación con el América. Hugo confesó que no estaba de acuerdo con esa decisión. A su juicio, Henry debió aprovechar el final de su contrato para emigrar a un club europeo. En su análisis, con 31 años en aquel momento, esa era la ventana perfecta para hacerlo, y al dejarla pasar, probablemente había cerrado la última gran oportunidad de su vida profesional. Sánchez no habló desde la dureza, sino desde la tristeza. Según él, cuando un jugador mexicano con talento rechaza la posibilidad de probar suerte fuera del país, renuncia también a soñar más alto. Lo más doloroso de sus palabras, sin embargo, no fue la crítica técnica, sino la observación emocional. Aseguró que las lesiones habían extinguido el fuego interior de Henry, que ya no mostraba la misma pasión ni el deseo de recuperar su lugar, pues otros delanteros se habían adelantado. En resumen, Hugo sentía que Henry ya no luchaba por un objetivo, ni por un sueño. Y cuando una figura del calibre de Hugo Sánchez hace una declaración así, es porque percibe que algo esencial dentro de ese jugador, algo invisible, pero vital, se ha roto. La historia de Henry Martín refleja, como tantas otras en el fútbol, que una carrera de élite no se construye solo con triunfos, sino también con derrotas silenciosas. Lo que realmente distingue a un verdadero campeón es su capacidad para mantenerse firme, reinventarse y encontrar nuevos motivos para seguir adelante, tal como lo hizo Andrés Gnac. Un ejemplo inspirador de superación y perseverancia que demuestra que los sueños pueden renacer incluso cuando todo parece haber terminado. Las palabras de Hugo Sánchez siguen causando eco y generando debate entre aficionados y expertos del fútbol. ¿Tendrá razón en lo que dijo? El destino de Henry Martín aún es incierto, y solo el tiempo mostrará la verdad. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas noticias del fútbol.